Buenas tardes a todos. Estamos en la segunda jornada de estos diálogos educativos, una actividad que este año estamos proponiendo desde la Red Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con sede en Ecuador y con alcance latinoamericano. En esta jornada vamos a estar disertando sobre educación desde 3 latitudes distintas de Latinoamérica: la doctora María Verónica Nava desde México, la doctora Olvic Tavares desde Colombia y quienes habla, Virginia Confiantini desde Argentina. Vamos a estar moderadas por el doctor Roberto Rivera Pérez desde México también. La verdad que es un placer poder estar compartiendo esta tarde con ustedes, principalmente porque son grandes pensadores, investigadores de educación, pero sobre todo amigos de la casa. Así que voy a presentar al doctor Rivera Pérez, Roberto, para los que somos amigos de él, que va a oficiar de moderador de esta actividad. Roberto es doctor en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Relaciones Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es postdoctor en Educación, Investigación y Complejidad por la Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia. Es licenciado en Administración y Antropología Social por las universidades UTEL y UAM, respectivamente. Candidato al primer nivel del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT 2023-2026. Docente en línea para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Miembro del cuerpo docente en la Escuela Bancaria y Comercial México y miembro colaborador del postdoctorado en la Escuela Militar de Ingeniería Bolivia y docente tutor del postdoctorado en la Universidad El Salvador, República del Salvador. Autor de libros, capítulos y artículos, conferencista internacional y facilitador en diplomados y cursos. Docente desde el nivel medio superior hasta doctorado. Tutor de tesis de posgrado, miembro de redes internacionales de investigación en teorías de la complejidad, entre las que se encuentra la Red Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, que es la red desde la cual nosotros hoy estamos convocando este segundo diálogo educativo. Y vamos a terminar este año, en el mes de noviembre, con una tercera jornada de diálogos educativos y después van a poder encontrar en un monográfico que va a salir en el mes de diciembre en la revista Digital Publisher 593, también con sede en México. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos a deleitar con esta jornada. Sean todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias por la compañía de Vero, Olvic. Un gusto recibir a Olvic en la R2ISS. Saludos a Argentina, Colombia y Ecuador y a todas las latitudes donde nos encuentren y a la hora que nos estén encontrando. Bueno, pues para no quitar más el tiempo, voy a presentar a la doctora Verónica Nava, quien nos va a acompañar con su primera intervención. La doctora Verónica Nava Avilés es doctora en Educación, Formación en Educación Superior y Hermenéutica, docente investigadora de tiempo completo en el Colegio de Pedagogía de la Escuela Normal Superior de México, asesora de tesis de licenciatura y de posgrado, coordinadora responsable del Cuerpo Académico Consolidado número 5 de Gestión Escolar, coordinadora principal de obras y proyectos en la red nacional e internacional y autora principal y coautora de artículos y capítulos de libros sobre formación docente, gestión escolar y trabajo colaborativo. Asimismo, es investigadora principal y coordinadora de temas sobre educación, pedagogía, formación docente, diseño curricular y gestión escolar. Posee el perfil PRODEP y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad, C3, en la Universidad Nacional Autónoma de México, más estudios postdoctorales en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Cátedra Iberoamericana de Educación de la Organización en los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en México, y la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Actualmente está en la pasantía internacional Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación en la Universidad de Alcalá. Adelante, Vero, con tu primera intervención. Qué gusto recibirles y escucharles. Muy buena tarde a todos y todos. Doctor Esteban, presidente de la Red Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, buena tarde. Agradezco la invitación de la doctora Virginia Confiantini por participar en esta segunda jornada de diálogos educativos. A la doctora Olvic Tavares y al doctor Roberto Rivera, un placer nuevamente estar con ustedes. A la Red Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, un placer nuevamente. Y a quienes nos hacen favor de escuchar, muchas gracias. Formo parte de un cuerpo académico de gestión escolar que desarrolla sus líneas de generación, producción
socialización y aplicación de conocimiento de forma interinstitucional, desde las cuales me voy a permitir recuperar algunos elementos tanto de la educación básica como de la educación superior, particularmente en la formación de formadores en la Ciudad de México. El título de esta segunda jornada, motivo del evento que nos convoca, nos invita a centrar dos grandes figuras epistémicas, de las cuales dimensiones. Decíamos que el título del evento que nos convoca en términos de dimensiones y diálogos, los recupero como dos figuras epistémicas, con las cuales me va a permitir articular, espero, alguna aproximación a lo que estoy desarrollando que se llaman redes multireferenciales en la educación, aproximaciones desde una visión de gobernanza en ciencia abierta. Ambas nociones, dimensiones y diálogo, nos permiten tejer algunas puntuaciones como aproximaciones hacia la complejidad, misma que sitúo como construcciones base para la producción de conocimiento desde la figura de ciencia abierta. ¿Qué implica esta construcción? Una visión integral y holística, una configuración de redes de relaciones e interacciones en prácticas de gobernanza, en tanto los sistemas tienen propiedades emergentes. ¿Esto qué significa? Que las características del sistema educativo no pueden entenderse completamente examinando solo sus partes individuales, sino requiere reconocer interacciones y relaciones entre dichas partes. Abordar las dimensiones de la educación como sistema complejo requiere comprender, no solamente en estos momentos convulsos, inciertos y en ocasiones caóticos, donde principalmente la pandemia por COVID-19 ha dejado una huella muy fuerte en todos los ámbitos, incluso en los inevitables. Y los procesos de la pospandemia intentan recuperar la presencialidad, en nuestro caso, pues en el ámbito escolar. Al mismo tiempo, nos permiten hacer varios replanteamientos, no solamente en la forma en que hemos participado en la producción de conocimiento. Es momento, como dice Capra, de una transformación cultural e institucional. En su momento, Hugo Semmelmann, a través de su obra La mirada cautiva, ya nos invitaba a revisar nuevas formas de estructuración del poder, mismas que condicionan, señala él, pero también limitan nuestras miradas desde la necesidad de esta transformación social. O el mismo Bourdieu, si recordamos en la distinción, donde nos indica que el poder no se limita únicamente a las instituciones políticas, sino también están presentes las esferas sociales, incluida la de la administración y el campo intelectual. Desde esta perspectiva, en el desarrollo entre lo intelectual y lo administrativo, a través de este capital cultural y social, y los manejos o hábitos en el desarrollo de la producción, pero también de las posiciones privilegiadas de algunos intelectuales, es necesario hacer una revisión entre ese homus academicus y ese desarrollo entre este sujeto intelectual. Es necesario entonces que miremos a través de las diversas construcciones que nos permiten algunos teóricos, filósofos, antropólogos, sociólogos que han aportado herramientas cognitivas hacia la complejidad, situarnos desde enfoques no lineales, estar atentos a la fragmentación y, sobre todo, ser autocríticos al revisar nuestras propias construcciones, ya que es importante que en este ejercicio de la gestión escolar tengamos claridad que desde su principio, en este desarrollo de historización, su proceso organizacional y administrativo, incluso en su dimensión pedagógico-curricular, ha estado presente la verticalidad, la determinación y una presencia normativa que no solamente orienta, señala y conduce,
también la participación social. En este contexto de diálogo como categoría epistémica y desde estas visiones que nos aportan estos teóricos, nos damos la oportunidad de reconocer a la otredad, de valorar la diversidad de perspectivas y conocimientos presentes en el ámbito educativo, fomentar el intercambio de experiencias y promover una visión más integral y holística, que tanto nos permita la comprensión de la realidad desde su totalidad, al considerar en ella múltiples interconexiones e interrelaciones entre los distintos elementos que miramos entonces a la educación como sistema complejo. Y en ese sentido podemos avanzar quizá a una educación más inclusiva, equitativa y transformadora. Luego entonces, es necesario reconocer que en la educación no puede ser abordada desde una perspectiva simplista y lineal, pues su naturaleza compleja exige una comprensión profunda de múltiples interrelaciones que existen dentro y fuera de ella. Luego entonces la educación no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos, sino que implica una serie de dimensiones interconectadas. Como igual, en el mundo pospandémico que intentamos vivir, las dinámicas educativas han sido desafiadas de manera significativa. La crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de que replanteemos nuestras prácticas pedagógicas, curriculares y de investigación, resignificándolas a nuevos escenarios y a las demandas quizá de una sociedad en constante cambio. La necesaria revisión y recuperación de quienes han aportado estas herramientas desde el pensamiento nos hace situar una cosmovisión o clarificar una cosmovisión de mundo y realidad en donde el sujeto, actor, red, sujeto nos ayuden a comprender y a reconfigurar una realidad social en donde interactuemos entre actores humanos y los no humanos, como dice Bruno Latour. Estos sujetos y estos objetos, algunos animados y otros inanimados, tienen su agencia. E igualmente importante, la conformación de redes, pero también la producción de conocimiento. Allí toman figuras distintas las dimensiones, en términos de la interacción en el aula, la influencia de las instituciones, las conexiones entre diversos actores. Luego entonces, en este sentido, la perspectiva de esta educación como sistema complejo despliega un entramado de dimensiones interconectadas que requieren de un constante diálogo, que se entrelaza entre lo cognitivo, lo emocional, lo social y lo ético en el ser humano y en la sociedad. Entonces tenemos que reconocer esta independencia y la influencia mutua que ejerce el proceso educativo. Bruno Latour ya nos refería a algunas dimensiones como la cognitiva, la emocional, la social, la académica. Y a partir de ella, pues necesitamos recuperar otra serie de elementos que nos permitan justamente desarrollar hasta dónde los procesos del desarrollo unidisciplinar no solamente han fragmentado la división de ese cuerpo científico del todo, en pequeñas especializaciones. ¿Esto qué significa? Que nuevamente las disciplinas y las subdisciplinas, si bien se han hiperespecializado, han llevado nuevamente a la fragmentación, lo cual no solamente implica la pérdida de una visión integral y holística de los problemas. Cuando los conocimientos se dividen en disciplinas estrechas y compartimentadas, se corre el riesgo de perder la comprensión de las interconexiones, pero también de las relaciones entre diferentes áreas del conocimiento, lo cual puede dificultar la resolución de problemas complejos que requieran una comprensión de mayor sentido holístico integral, es decir, quizá la presencia inter, multi o pluridisciplinaria, lo cual puede generar también barreras entre las disciplinas y dificultar la colaboración y el intercambio, no solamente de ideas, sino de presupuestos teóricos que nos ayuden en este desarrollo a abordar desde otro sentido la complejidad. En esto se requiere la combinación de conocimientos y enfoques de múltiples disciplinas, desde la teoría de la complejidad
Esta crítica a la fragmentación y a la hiperespecialización radica en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el enfoque y la diversidad, la pluralidad epistémica y el ejercicio óntico, en lugar de enfocarnos exclusivamente a una área estrecha. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de generar un camino hacia no solamente la integración, sino a la recuperación de una serie de conexiones que nos permitan desarrollar otro tipo de perspectivas o a recuperar las formas en que el tipo de ejercicio que realicemos en las instituciones le hemos señalado como el acto de la participación? Cuando hablamos de gobernanza, nos estamos refiriendo no solamente a la toma de decisiones y a la forma en que organizamos y gestionamos el conocimiento para abordar problemas colectivos. La ciencia abierta busca fomentar la colaboración y el acceso libre a los conocimientos científicos. Pero cuidado, desde la perspectiva de esta ciencia abierta, reconocemos que los sistemas sociales y naturales son intrínsecamente complejos, interconectados y algunos adaptables. Los problemas globales como el cambio climático, pobreza, salud pública, no pueden ser abordados de una manera aislada. Requieren de una comprensión holística y de una gestión distinta hacia quizá una interacción con múltiples actores y disciplinas. Abandonar las estructuras jerárquicas de las unidisciplinas centralizadas a favor de enfoques más flexibles y participativos nos permitirá, a través de esa colaboración, incluir no solamente miradas múltiples, sino desarrollar otro tipo de reingeniería organizacional. Hablamos quizá de comunidades académicas y epistémicas donde la co-creación en términos de soluciones sostenibles promuevan la apertura, la transparencia, las etapas del proceso del desarrollo de la generación de datos, de la difusión de los resultados, del desarrollo que nos permitan abordar estas construcciones colectivas desde la rendición de cuentas. Es importante la producción de conocimiento en el desarrollo de los recursos asignados. Por ejemplo, en México, a través de nuestro artículo 3 constitucional, indica: toda persona tiene derecho a gozar del beneficio del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica a través del beneficio del Estado. Es decir, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, pero también deberá garantizar que los resultados tengan el derecho a la población como acceso abierto a la información que se derive de ella y sobre todo al uso que se dé para el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. En este sentido, pues el sujeto tiene el derecho de recibir los beneficios de esa construcción de conocimiento que se ha realizado a través del ejercicio de la ciencia abierta. Cuando nos vamos a la tarea, ciertamente de desarrollar a través de enfoques bibliométricos, a través de los repositorios de quienes compartimos las aproximaciones del ejercicio de ciencia abierta, nos damos cuenta que el aumento de la colaboración científica a través de la pandemia no solamente ha ejercido una importancia suprema en términos de la colaboración y la cooperación en la investigación científica. Se ha promovido la transparencia y el intercambio de datos. Hay diferentes disciplinas que tienen ya interconexión y que probablemente a través de la pospandemia se pueden fortalecer estos enfoques científicos al enfrentar desafíos complejos. Sin embargo, también durante la pandemia se han desarrollado aumentos en términos de la resiliencia y la adaptabilidad. Hay elementos con los cuales pues difícilmente todavía podemos acceder a estos repositorios, a estos grupos de investigación, y nos parece que a través de esta conciencia sobre la interdisciplinariedad podríamos hacer que la ciencia abierta pueda fomentar el desarrollo de una participación más amplia. ¿Esto qué significa?
No solamente el reconocimiento de las interconexiones e interacciones de múltiples elementos que forman parte de estos desafíos que enfrentamos en los diferentes sectores, sino también que la misma colaboración desde disciplinas y sectores múltiples, a través de expertos, científicos y sujetos sociales, podamos compartir la información, conocimientos y recursos de manera distinta. La gobernanza entonces aborda de generación y difusión y aplicación del conocimiento de manera inclusiva y participativa. Busca separar los enfoques tradicionales centrados en estas estructuras jerárquicas que en un principio pues han sido lineales, al promover la colaboración, la diversidad y la apertura en el desarrollo de estos trabajos en términos de una participación de mayor inclusión, de mayor presencia interdisciplinaria y transdisciplinaria, al generar flexibilidad, transparencia, pero sobre todo un desarrollo en procesos de evaluación. No se trata solamente de ver cómo ha ido evolucionando el conocimiento, sino también de recuperar lo que, si recordamos, por ejemplo, en el primer manifiesto de lo que implicaba la transdisciplinariedad al desarrollar los diversos niveles de realidad, ya Nicolescu y Edgar Morano señalaban que era importante a través de estas nuevas posibilidades transdisciplinarias desarrollar los niveles de realidad y, por supuesto, que la complejidad no puede reducir a la simplicidad. En este congreso, pues duró más de un año en forma virtual durante prácticamente la pandemia, me parece que hay un avance significativo de reconocimiento y que acompaña uno de los principios de la ciencia abierta y que tiene que ver justamente cómo se enlaza el conocimiento a través de las redes y las transconexiones de esta realidad que permite reconocer múltiples niveles de realidad, nudos, pero también procesos que van unidos a formas de conocimiento local, es decir, cómo pensar desde lo global para solucionar problemas locales. En estos niveles pudiéramos pensar las mediaciones nos pueden ayudar quizá a reconocer lenguajes, epistemologías otras, formas en donde la teoría y las prácticas de la ciencia pongan en la mesa de discusión los saberes y recuperen también el desarrollo de estos saberes de la naturaleza, de las culturas, de las artes, de la literatura, como se señala en pues lo que se firmó en la nueva carta hacia la transdisciplinariedad. El trabajo que implica el desarrollo de bucles a través de la configuración, y cuidado aquí, no pretendemos ponerlo como un modelo de conocimiento, sino como un proceso que nos permita diferenciar dos construcciones. La primera, la desterritorialización del conocimiento, y la segunda, la geopolítica del conocimiento. Si estamos trabajando en términos de una gobernanza abierta, plural, democrática, entonces el conocimiento ya no está limitado a un territorio geográfico o a un dominio institucional específico, sino que se ve influido y es más dinámico, no solamente a nivel local, sino también justamente por el avance de la tecnología y la comunicación. Un ejemplo de ello, pues, es este ejercicio que estamos desarrollando y que en otros momentos, pues, si no pudiera ser impensable, por lo menos institucionalmente en donde labora esta servidora, pues sería inviable. ¿Qué nos alerta en ese sentido a nivel de la geopolítica? Comprender y analizar entonces las relaciones entre ese conocimiento y, como nos decía Bourdieu, las relaciones entre el desarrollo de la producción y del poder y la política que estamos determinados hacia pues, la configuración de quienes intentamos desarrollar niveles de producción de conocimiento. El trabajar o el asignarnos ciertos perfiles
en términos de reconocimiento de un estatus académico, pues también tiene que ver con esta configuración tradicional de lo que se reconoce entonces como la validez del mismo. En ese sentido, pues el conjunto de elementos que implica esta sociedad contemporánea, me parece, hay una necesidad de incorporar en esa nueva transformación cultural una nueva reingeniería institucional. Luego entonces, si se reconoce que el conocimiento es un sistema también o que forma parte de un sistema complejo y que interactúa y se relaciona con otros sistemas complejos de múltiples niveles, ya no podemos entender al conocimiento tampoco como esa unidisciplina aislada y estática, sino que debe ser considerada en un contexto más amplio, en un constante cambio. Sin embargo, en los procesos de interacción de la geopolítica y de los entramados institucionales a los que pertenecemos, se reconoce que el mismo y que la producción del conocimiento pues está arraigado a ciertas prácticas y a ciertos hábitos. Luego entonces necesitamos reconocer que esta desterritorialización del conocimiento no solamente requiere de una revolución digital, que creo a través de lo que hemos vivido desde el 2018 y fuertemente en el 19 a nivel mundial, a nivel global, todas las comunidades en los diversos ámbitos volcado, no solamente por acceder a nuevas formas de comunicación, sino también a la necesidad de generar una nueva actitud, un desarrollo de mayor respeto, de mayor solidaridad académica, con la cual esta coparticipación y estas formas en términos de las geografías y del desarrollo de la coparticipación nos permitan generar nuevos acercamientos hacia el reconocimiento de lo que estamos pues tratando de configurar como redes de trabajo. Esas ideas de bucle que propone Bruno Latour, que sí nos ayudan a comprender cómo la sociedad puede estar por un lado interconectada, cómo estas conexiones entre lo humano y los objetos técnicos nos pueden permitir entrelazarlas. Sin embargo, considero que el desarrollo de este ejercicio de la autonomía intelectual en términos de estas redes solidarias nos permiten generar nuevas posibilidades. Alguna de ellas, por lo menos en términos que reconocemos, es la multireferencialidad. Abordarla entonces desde un proceso de mayor dinamismo, de mayor pluralidad en el terreno de lo que pues algunos reconocemos en el ámbito educativo, hemos a través de nuestra participación, invitando, coparticipando en una de las figuras con las cuales hemos intentado transitar, no solamente en la recreación de algunos presupuestos teóricos, sino en replantear nuestra propia mirada. A lo largo de pues ya más de 2 años, nos hemos dado a la tarea de pues coordinar, impulsar, invitar a una serie de intelectuales con los cuales pues nos permita no solamente revisar nuestros propios presupuestos, sino tratar de transitar hacia otras construcciones, hacia otras miradas y con las cuales podamos, a través de ese diálogo con el otro, generar nuevas posibilidades en lo que llamamos una inteligencia colectiva. Entre estas formas que nos permitan, pues sí, como dice el mismo Bourdieu, provocar la discusión interna con los referentes que hasta ese momento quizá nos habían dado seguridad en estos discursos, en este logo, ¿no?, formal del currículum, pero también transitar hacia otras posibilidades con las cuales podamos desarrollar niveles de anticipación. Transformarnos en implicación-acción, como dice Paul Ricoeur, en esa multireferencialidad hermenéutica, en la cual no solamente es el eco como la ecoformación, sino la coproducción, la co-creación, que nos permite desarrollar un sentido estratégico prospectivo, y con esa anticipación seguramente no es que vayamos todavía a resolver la incertidumbre o la emergencia, pero sí alertarnos colectivamente de que podemos desarrollar acciones con las cuales, a través
de las diversas construcciones intelectuales de quienes cotidianamente enfrentan realidades distintas y situaciones que algunos también decimos, pues compartimos, podamos sumar, podamos enriquecernos y pues seguir trabajando en colectivos, seguir trabajando en redes con las cuales podamos en su momento ir avanzando en esta producción. Y tal es el caso, por ejemplo, que con ese altruismo intelectual nos permite sumar hacia obras colectivas que ponemos siempre a la crítica de la comunidad académica amplia, porque recibir cuestionamientos nos permite hacer revisiones puntuales en nuestras ideas, en nuestras construcciones, pero también en lo que nosotros creemos que puede ser no el resultado, no la forma en cómo podemos desarrollarla, pero sí una propuesta, una construcción que colectivamente en esa solidaridad de una gobernanza democrática podamos generar procesos de mayor coparticipación y difusión. Pues muchísimas gracias por su escucha y estoy atenta a lo que ustedes me harán favor de indicar. Muchísimas gracias, doctora Vero. Voy a ceder la palabra a la doctora Olvic Tavares Jaramillo, quien nos acompaña de la hermana República de Colombia. La doctora Olvic, aparte de ser doctora, es amiga de todos nosotros, colega. También es doctora en educación en Universidad de Caldas de Manizales, Colombia, doctora en Pensamiento Complejo por Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, México, revalidado como Doctor of Philosophy Major in Complex Thinking, California University, magíster en Educación, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos con énfasis en Gestión de Proyectos y licenciada en Educación Ambiental por la Universidad Católica de Manizales. Maestra colombiana que se inició en la investigación como líder de proyectos de ambientales en la educación básica y media en el departamento de Risaralda, tutora de tesis doctorales para Multiversidad y la Universidad de Magdalena, así como tutora de tesis de la maestría para la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Caldas. En los últimos años ha adelantado diferentes proyectos de investigación desde las líneas prácticas de enseñanza, interculturalidad y formación de maestros. Además, se ha desempeñado como coordinadora de institución educativa SUPIA y en la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón Río Sucio Caldas en Colombia. Actualmente es coordinadora de investigación y práctica de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Río Sucio Caldas, liderando el grupo de investigación, formación de educadores y diversidad en el Centro de Liderazgo y Excelencia Educativo para la Educación Rural en la misma Normal. Gusto en tenerte aquí, Olvic, en la R2. Bienvenida. Adelante, amiga. Bueno, muy buenas tardes aquí en Colombia para todos. Un cordial saludo para quienes nos acompañan en este evento tan importante. Y primero, pues, agradecerle a los amigos que nos hacen esta invitación tan bonita para mí, para poderles contar algunas de las experiencias que estamos viviendo y algunas de las apuestas que tenemos. Es un gusto volverles a ver. La posibilidad que nos ha dado la virtualidad de encontrarnos, la agradezco, que podamos tener este tipo de eventos en los que se conocen las experiencias, las apuestas investigativas de diferentes lugares del país, pero también de Latinoamérica, pero también ya lo hemos conversado, hace falta vernos, hace falta encontrarnos, compartir el café, el mate, bueno, lo que sea para que tengamos esa cercanía del otro. Por lo pronto, pues aprovechar esta ocasión para compartirles algunas experiencias y contarles pues de lo que pasa por aquí, por estos lados, en Colombia. Entonces, pues me confirmas, Roberto, si hay alguna dificultad con la presentación o si está todo bien para poder arrancar. Adelante, Olvic. Bueno, todo entonces, se ve bien. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y pues como se mencionó en esa presentación, pues yo he tenido la posibilidad de enfocar mis estudios alrededor de la interculturalidad. Ese ejercicio de la interculturalidad en los últimos estudios académicos que realicé me permitió entender la posibilidad que hay de comprenderlo más allá de la cátedra, más allá de las circunscripciones, digamos, estrictas del asunto de lo diverso. Yo me desempeño como coordinadora en una escuela normal aquí en Colombia y como entenderán y creo que saben en algunas latitudes, para Colombia las escuelas normales hoy en día tenemos un lugar relevante, estamos en un lugar, en una posición muy importante de transformación educativa. Entonces, con esas dos premisas, pues es que quiero abordar la conversación del día de hoy. Para empezar, entonces, es poner un poco el contexto
¿desde dónde estaré hablando de diversidad cultural? Si bien hoy está muy en boga y hay muchos grupos que están reclamando y reivindicándose en esa posición de la diversidad, esos grupos que están buscando las apuestas, digamos que para el contexto de este ejercicio que les quiero presentar el día de hoy, esta diversidad cultural la quiero poner en 4 escenarios particulares. Como ya bien lo saben, pues maestra soy de nacimiento, de vocación, de tradición, de amor por esta profesión de ser maestra. Entonces, por un lado está el asunto que tiene que ver con la educación. Como escuelas normales, para nosotros es fundamental el contexto, es otro componente fundamental allí. En el municipio donde yo vivo, aquí en Colombia, que se llama Río Sucio Caldas, tenemos unas comunidades indígenas, y para las comunidades indígenas, como lo sabemos muy bien, la lengua es un asunto fundamental. Pero también está la otra orilla de este asunto, que es el asunto de la política. Entonces, en estas 4 circunstancias es que confluye mi apuesta por la diversidad cultural, un asunto en el que la cultura, como lo dice Guadarrama, es objeto de múltiples disciplinas, no solamente el asunto de la tradición o de la perpetuación de las prácticas de los pueblos, sino un asunto que reconfigura, en el que se intervienen la educación, como se los mencionaba, los contextos en los que tanto grupos mayoritarios como pueblos originarios, como tradiciones confluyen, la comunicación que permite el lenguaje de los pueblos y las políticas que permiten la resistencia, la lucha y el pueblo. Ese es el marco, digamos, de diversidad cultural sobre el que yo quiero plantearle la conversación del día de hoy. Y en el estudio y en la revisión de conceptos, entonces empiezan a aparecer elementos como lo pluri, lo multi o lo intercultural. En Ecuador hay unos muy buenos amigos que han avanzado muchísimo en estudios, en Bolivia también, México por su parte también, pero yo quisiera hoy plantear un asunto desde el foco de la interculturalidad. Ese foco de la interculturalidad, perfecto, listo. Entonces, en estos conceptos, entonces yo quisiera llevar el foco a la interculturalidad. Si bien lo multicultural, digamos que es un asunto que tiene que ver con la inclusión, con la participación, en algunas ocasiones se queda en lo descriptivo del proceso. Por su lado, lo pluricultural empieza a entender las diferencias entre las diferentes culturas que están en un contexto y los integrantes de esas culturas. Pero para la interculturalidad, y desde el punto de vista que yo los invito hoy a verlo, es desde el asunto de las relaciones y las interacciones. Esas relaciones en planos de igualdad. Muchos contradictores de la interculturalidad dicen que esto es hablar de un asunto utópico, que esto no es posible, que no es viable la interculturalidad, pero de utopías y de irrealidades está llena la escuela. Todos los días llegamos a nuestras escuelas y sabemos que la escuela y que la educación está parada en un montón de utopías y de irrealidades que los maestros tratamos de hacer posible, que los maestros tratamos de reivindicar. Entonces, al margen de estos contradictores del proceso de la interculturalidad, yo sí quiero irme por el lado de que es posible que se puedan vivir escenarios de relaciones o de interacciones en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad, como un proyecto político ciudadano en construcción. Esto es un asunto que no es que nazca de normativas, de cátedras o de imposiciones, sino más bien de un proyecto colectivo ciudadano que va reivindicándose poco a poco, a medida que la escuela también va siendo partícipe de las diferentes culturas que hay en la comunidad que la puebla. Entonces aquí aparece un asunto que es, digamos, el centro del ejercicio que yo he venido estudiando, y es el asunto de la pedagogía intercultural. Esa pedagogía intercultural, y esta imagen me gusta mucho ponerla, la presento en muchas diferentes presentaciones que tengo la posibilidad, porque esta imagen recoge 5 tejidos distintos, 5 maneras en las que los pueblos tejen su historia. Y son 5 tejidos de 5 escuelas normales de Colombia en las que se aborda la interculturalidad. Entonces, para todos los pueblos, las relaciones se posicionan a través del tejido. Por eso esta imagen para mí es tan importante, porque además de que estoy pudiendo mostrar el tejido particular de cada pueblo, hay una integración de lo que pasa entre los diferentes pueblos, en mi caso que conformamos mi país, Colombia. Pero volviendo al tema de la pedagogía intercultural, entonces, esa pedagogía intercultural parte de esa idea que yo traigo de interculturalidad, y es las relaciones entre sujetos. Pero esto en el marco de la escuela. Entonces, ese marco de la escuela empieza por entender
que hay unos entornos culturales que se circunscriben a las diversidades de los pueblos, que yo no puedo en ninguna circunstancia homogenizar culturalmente los pueblos porque rompería ese origen primigenio que tiene la interculturalidad. De otro lado, digamos que están todo lo que sucede en los contextos territoriales y que empieza a gestarse como entramado. En muchas comunidades, en muchos pueblos en los que hay poblaciones mayoritarias, poblaciones indígenas, grupos originarios, grupos sociales, empieza a generarse un entramado tal en ese contexto territorial que es imposible diferenciar dónde empiezan y dónde terminan las prácticas del uno y el otro, porque empieza a haber un híbrido en la situación y en la realidad, y eso es absolutamente visible y evidente en una escuela. En la escuela tú te encuentras diferentes niños con diferentes prácticas culturales y familiares y ellos empiezan a relacionarse unos con otros y empiezan a tener una extensión de ese contexto territorial. De otro lado, entonces, pues maestra además de una escuela normal, muy interesada también en el asunto de la formación. Entonces empieza a aparecer aquí el asunto de los modelos de enseñanza. ¿Con cuál modelo estoy enseñando? Con el modelo que me enseñaron a mí, un modelo de reproducción, un modelo de castigo, un modelo de repetición, o con un modelo de interacción, o con un modelo crítico, o con un modelo que cuestiona, o con un modelo que se pregunta. ¿Con qué modelo estoy? Y para mí es muy importante también esa postura de como maestro, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar de la formación estoy? ¿Y cómo estoy siendo un artífice de la educación en las escuelas en las que estoy? Y por otro lado, pues está el asunto de las relaciones que se están en la escuela, que tiene que ver mucho con esto de los contextos territoriales y los entramados. Cómo la escuela entiende que ya no es la escuela de cuatro paredes, de esa jaula en la que se aprisiona el saber, sino que ese es el lugar en el que necesita relacionarse con el otro, necesita abrir las puertas para que el otro entre y para que se puedan dar esas relaciones entre sujetos. Esa pedagogía intercultural, entonces en el caso, voy a hablar un poco específicamente de las escuelas normales en Colombia, tiene unos campos de formación muy importantes. Pero aunque estos campos, digamos, están direccionados para las escuelas normales, si usted es maestro de cualquier otra institución, primaria, secundaria, universitaria, piense en su realidad y se dará cuenta que estos mismos campos también suceden en la realidad en la que usted se encuentra. ¿Cuáles son ellos? La educabilidad, la enseñabilidad, la pedagogía y los contextos. Y esos cuatro campos de formación dependen del maestro directamente. Cómo el maestro en su práctica de enseñanza, esa práctica que él realiza en el día a día de su escuela, que no está obligatoriamente asignada a un régimen que diga la norma o que diga su planeación, sino que es parte de la inherencia como él, como maestro, enseña a sus estudiantes y asegura el aprendizaje de ellos. Se va desarrollando de manera espiralada, también movilizada por los enfoques de las instituciones educativas. Entonces, un maestro que comprende que con su práctica de enseñanza tiene que asegurar la educabilidad, la enseñabilidad, tiene que estar mediado por la pedagogía y abre las puertas a los diferentes contextos que tiene su escuela. Es un maestro que está en unas prácticas de enseñanza interculturales, en unas prácticas de enseñanza que le permiten reconocer cuál es la diversidad cultural que tiene en su aula, cuál es la diversidad cultural que tiene en su institución y cómo eso se reivindica para que pueda hacer, lo que les decía al inicio, una apuesta política de construcción de sociedad. Pero en este caso, particularmente les mencionaba que como maestra de una escuela normal, pues es fundamental pensar y revalidar y recuestionarnos sobre el saber de maestro. Esta gráfica me gusta mucho, es una gráfica que tengo que agradecer a quienes hemos sido sus discípulos, cómo es que el saber del maestro, desde esas cuatro aristas que él nos propone, tiene que entrelazarse, tiene que conectarse, tiene que permearse por los saberes disciplinares, por los saberes científicos, por el saber enseñado y por el saber pedagógico, de manera que todos podamos llegar a esa formación de ese ser en una condición humana y en un contexto particular. Entonces, este ejercicio de entender que como maestro yo tengo una carga, una apuesta y una responsabilidad política, porque mi saber disciplinar no se queda solamente en que yo soy el que domina las ciencias naturales, sino que yo también tengo que saber
de ese saber disciplinar de las ciencias naturales, ¿cómo lo enseño? ¿Cuál es ese saber enseñado que hay de las ciencias naturales? Pero también cuáles son las últimas innovaciones científicas. ¿Qué es lo último que se ha dicho en ciencias para poderlo poner en la puesta de los maestros? Y ahí en ese saber científico es donde hay un llamado, un reclamo a qué estamos leyendo los maestros. ¿Cómo nos actualizamos los maestros para que nosotros podamos traer la actualidad al aula? Y ese saber que está en la parte superior, ese saber pedagógico que es inherente a la formación que hacemos en las escuelas normales y que es el que permite que yo pueda entender que yo no tengo en mi aula de clase 50 o 40 o 20 niños, sino que yo tengo 20 diferentes niños que requieren aprendizajes distintos, que requieren formaciones distintas, que tienen necesidades distintas. Entonces, este ejercicio del saber del maestro que entiende y que comprende sus realidades. En este punto, entonces, quiero, y para ir cerrando, contarles cuál es la propuesta de este proceso de pedagogía intercultural, en el que se espera que se devela, que se configura y que se moviliza en el campo de la educación, que es el que, como les he contado, es el que a mí me interesa. Digamos que para iniciar se devela una escuela inmersa en el marco de la sociedad y la cultura. Una escuela que hoy equilibra y entiende que el saber no solamente está en enseñar, sino también en asegurar que haya aprendizaje. En ese movimiento en el que la escuela entiende que está envuelta en la sociedad y en la cultura y que comprende ese balance entre la enseñanza y el aprendizaje, pues, ¿qué se espera? Que configure construcciones alrededor de la recursividad pedagógica y didáctica. Vuelve y aparece el asunto de la balanza y de las relaciones que se tienen que dar pedagógica y didácticamente hablando. El asunto de la recursividad tiene que ver con esa mirada también compleja, hologramática que estamos teniendo de la educación, donde comprendemos que es un fenómeno que al interior de ella se gestan diferentes situaciones de orden pedagógico, de orden didáctico. Pero esto no se podría quedar allí, eso tendría que trascender a la movilización. ¿Y yo qué propongo que se movilice? Una pedagogía intercultural crítica, una pedagogía que va más allá del reconocimiento de las diferencias de los otros, sino que entiende las relaciones y, como lo decíamos al inicio de la presentación, que también apuesta por un proceso político en el que hay una reconstrucción social del tejido de las comunidades y del tejido de las escuelas. Ya para ir cerrando, las conclusiones estarían alrededor de pensar en esa interculturalidad más allá de una apuesta como por la cátedra. Aquí en mi país es muy común escuchar que muchas de las situaciones que se quieren atender en la escuela se convierten en cátedra. Para el caso de la interculturalidad no es suficiente con la cátedra. La cátedra restringe a través de un plan y a través de una malla unas orientaciones, pero la vivencia de la interculturalidad no se puede circunscribir a una malla. De otro lado está la reconfiguración de la escuela en pos de la transformación por ese saber del maestro. Ese saber del maestro que cada vez toma mayor relevancia y toma un lugar sustancial en la construcción de sociedad. Las prácticas de enseñanza, a mi modo de ver, y se los dejo como una apuesta y una reflexión para que ustedes lo debatan y lo piensen en sus instituciones, me parece que hay una tarea pendiente por la reflexión crítica que los maestros tenemos que hacer de nuestras prácticas de enseñanza. ¿A dónde estamos yendo con esas prácticas? Porque finalmente llegamos a hablar de clase y somos absolutamente autónomos e independientes para la formación, pero ¿qué estamos haciendo con esas prácticas cuando estamos en la intimidad de nuestra aula de clase? Y finalmente yo quisiera abogar por una pedagogía intercultural que está entre las prácticas tradicionales y las emergentes, es decir, un cambio de paradigma intercultural en el que tan importante es la tradición de los pueblos originarios como también lo que está sucediendo a manera de emergencia en la sociedad actual. Esas son las apuestas para las conclusiones y ya a manera de colofón, yo simplemente lo que quiero dejar aquí para el debate son nuevos tejidos, nuevas formas de entender, de educar, de aprender, nuevos entramados o ideas que ya pueden ni siquiera ser nuevas, sino que un nuevo debate, abramos un nuevo debate para que entendamos una perspectiva de una interculturalidad reflexiva crítica y entendamos que este asunto de la pluralidad es en clave de educación, para que la educación, además de que ya ha incluido y aceptado las diferencias y las posibilidades que hay con los estudiantes, también entienda que que la educación también tiene que ser plural y diversa. Finalmente, en este ejercicio a veces estamos enseñando. Lo que es cierto es que siempre estamos aprendiendo.
Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, escuchar a mis compañeros que también tienen apuestas muy interesantes y me parece que aquí se abre la posibilidad de un debate muy interesante para la transformación de la escuela y que esperamos que sea de alto interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, continuando con nuestra tertulia, ahora me permito presentar a la doctora Virginia Gonfiantini, quien es una gran amiga que nos acompaña desde Argentina, una gran colega, amiga e investigadora, quien es postdoctora en Educación, Investigación y Complejidad por la Escuela Militar de Ingeniería Bolivia, doctora en Pensamiento Complejo por Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, México, revalidado como PhD of Philosophy in Complex Thinking, California University, diplomada en Transformación Educativa por Multiversidad, magíster en Educación con mención en Gestión, Evaluación y Acreditación por la Universidad El Salvador, Rosario, Argentina, cientista de la educación, Universidad Nacional del Rosario también. Se desempeña como docente de grado y posgrado en Argentina y en diferentes universidades de Latinoamérica, incluyendo México, Guatemala, Ecuador, Bolivia. Ha escrito 3 libros y 3 capítulos de libro para México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. Es conferencista internacional en congresos sobre educación, par ciego en revistas internacionales de muy alto impacto. Ha dirigido tesis de doctorado para Multiversidad y en la Universidad Nacional del Rosario, de maestría, de licenciatura y postítulos en la Universidad Nacional del Rosario también. Coordinadora de las diplomaturas de la Facultad de Humanidades y Artes. Bueno, pues sin más preámbulos, doy la palabra a Virginia. Adelante, Virginia, deleítanos con esa gran conferencia que tenemos, que viene a ser ad hoc a las que ya hemos escuchado. Adelante. Bueno, siguiendo lo que estábamos hablando hasta el momento, a partir de lo que nos comentase la doctora Navas con respecto a la multidimensionalidad en educación y la importancia de las redes, el planteo de la interculturalidad de la doctora Olvik Tavares. Bueno, la idea es seguir pensando en estos diálogos educativos, la educación como instancia de reflexividad en los tiempos que corren. La invitación es a pensar. La invitación es a pensar una educación para el siglo XXI. ¿Y desde qué lugar? Y bueno, primero es pensar que si la educación es una actividad transmisiva, se transmite un conocimiento, tenemos que primero pensar cómo definimos ese verbo de transmitir. ¿Qué es la transmisión? Porque puedo transmitir para que el otro repita lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista de la neutralidad valorativa, o podemos transmitir para dejar un margen de libertad, de posibilidad para que en la transmisión se transmita lo mismo, pero de modo diferente. Esto es lo que plantea Jacques Hassoum, un psicoanalista egipcio que trabajó en París con refugiados y con migrantes. Él habla de una transmisión lograda. Yo creo que hoy el desafío más importante de la educación del siglo XXI tiene que estar referido a los márgenes de libertad que nosotros como educadores podemos enseñar o posibilitar en esta dialogicidad a nuestros estudiantes para que en el acto de transmitir se transmita la historia, pero desde la alteridad, desde la posibilidad de la libertad, desde la posibilidad de la diferencia. Entonces, sí, la invitación es a pensar una educación desde el punto de vista de la transmisión, de la cultura, del conocimiento. Nos tenemos que preguntar por la concepción disciplinar del conocimiento. Esta concepción disciplinar del conocimiento que es heredera del discurso del método y de las meditaciones metafísicas que Descartes escribe en el siglo XVII y que nosotros heredamos hasta el día de hoy porque justamente es en el siglo XVII contemporáneo a Descartes, en Europa también Comenius, quien piensa el sistema educativo laico y gratuito tal cual nosotros lo conocemos hoy y que nos llega a este día, a nuestros días. Entonces, ¿cómo pensar un sistema educativo cuya institucionalización y cuya disciplinarización del saber datan del siglo XVII, con unas infancias y con un modelo de sociedad
propios del siglo XVII, pero que hoy tienen que estar resignificadas, repensadas y deconstruidas para la realidad y los signos de los tiempos que nos están tocando vivir a nosotros y que tenemos que analizar. Por eso la invitación sería de que a partir de una concepción disciplinar del conocimiento, nosotros podamos pensar la educación desde la religación de los saberes. ¿Y qué significa la religación de los saberes? Bueno, justamente lo que significa es cómo pensar el diálogo de saberes en la educación hoy. ¿Por qué pensar la educación desde un diálogo? ¿Y cómo es posible adjetivar de saberes a un diálogo? Si nosotros pensamos en la actividad dialógica, no es un invento educativo, sino que nos tenemos que ir, como siempre, a los griegos, a Sócrates específicamente, que hace del diálogo un método filosófico para salir de la ignorancia. Vamos a hacer un salto cuántico y nos vamos a ir a fin del siglo XIX, cuando Freud y su psicoanálisis y su invento del inconsciente, con esta asociación libre dialógica, cura la histeria. Y en pleno siglo XX, Freire instaura el diálogo como esta posibilidad de salir de la opresión y plantear la educación como una práctica de la libertad. La religación de los saberes desde el diálogo de saberes implica no desconocer un saber disciplinar propio de la construcción de los sistemas educativos. Ya muy bien hablaba Verónica de la gobernanza, hablaba de la gestión de la educación. Bueno, no podemos desconocer la actividad política y la institucionalidad en la cual surge y se piensa el sistema educativo en el siglo XVII, que continúa hoy. Esta institucionalidad de la escuela que está basada en un ordenamiento político, en un ordenamiento burocrático, en un ordenamiento pedagógico, y este ordenamiento pedagógico está basado en un discurso disciplinar de la ciencia. Después tenemos otras palabritas que tratan de matizar esta concepción tan rígida de la disciplina. Entonces, hoy hablamos de proyectos, hablamos de trayectorias, hablamos de transversalidad, pero en realidad no cambian la esencia de esta concepción disciplinar. Esta concepción disciplinar del conocimiento que, como yo digo, es la primera figura epistémica que surge para el ordenamiento pedagógico y epistémico, filosófico, del conocimiento. Seguimos insistiendo, siglo XVII. Esta concepción disciplinar del siglo XVII lo que hace es tomar del universo un recorte y construir un objeto y un método para su abordaje. Así se crean todas las disciplinas en la modernidad clásica. Recordemos que hasta la modernidad clásica el concepto de disciplinaridad no existía. Y la disciplinaridad se institucionaliza en la modernidad clásica por medio de la escuela. Antes de la modernidad clásica, en la Edad Antigua o en la Edad Media, no teníamos a la escuela como institución per se. Teníamos las universidades que surgen en ya casi terminando la Edad Media, en el siglo XIII, y también podíamos encontrar escuelas catedralicias o monasteriales. ¿Pero qué se enseñaba? Bueno, se enseñaban las 7 artes liberales, que no son consideradas disciplinas científicas. Estas disciplinas científicas fragmentan, atomizan al conocimiento, a un conocimiento total, a un conocimiento general, a esta universalización del conocimiento. ¿Qué pasa? El devenir del tiempo trae aparejado el devenir de la ciencia. En pleno siglo XX, Piaget habla de que es imposible seguir pensando una educación desde la fragmentación disciplinar, decía ya en su época. Entonces piensa con todo su grupo en Suiza, con la Escuela de Ginebra, piensa una construcción metodológica alternativa a la concepción epistémica de la disciplinaridad, y ahí aparece por primera vez el concepto de interdisciplina. A ver, vamos a ver que estas figuras epistémicas de las cuales nosotros vamos a hablar hoy nacen desde distintos lugares. El concepto de disciplina desde la filosofía de Descartes, el concepto de interdisciplina desde la biología y desde la epistemología genética de Piaget, en donde Piaget
¿Qué es la interdisciplina? Piaget dice que la interdisciplina es una construcción metodológica y que excede la multidisciplinaridad y es más que la yuxtaposición de disciplinas, porque en realidad la multidisciplinaridad y la yuxtaposición de disciplinas no cambian la esencia. Entonces, para hablar de interdisciplinaridad se necesita una nueva construcción metodológica. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo un objeto de estudio, la idea de la concepción epistémica interdisciplinar es que a partir de un objeto de estudio, todas las disciplinas que quieren o que se encargan de estudiar ese objeto de estudio tienen que dejar de lado su propio método disciplinar y ponerse de acuerdo y construir desde la alteridad un único método común a todas para poder abordar ese objeto de estudio. ¿Y por qué es tan difícil la interdisciplinaridad? Porque hoy se banaliza el concepto de interdisciplinaridad y todo en la sociedad es interdisciplina. Y en realidad no es todo interdisciplina porque es muy difícil hacer interdisciplinaridad. ¿Por qué? Y acá lo retomamos a Foucault cuando plantea las lógicas de poder en la construcción del conocimiento. El conocimiento nace vinculado a un poder social, político, cultural, económico. Con esta concepción de poder vinculado o adjetivando o dimensionando el análisis del conocimiento, en la Edad Moderna surgen las comunidades científicas vinculadas a al concepto de paradigma. Por lo tanto, el conocimiento vinculado al poder está haciendo referencia a que no todas las disciplinas en la modernidad clásica y hoy mismo, siglo XXI, valen lo mismo. Esta concepción de poder vinculado a la disciplinarización del saber y por lo tanto a la construcción de objeto y de método indica de que hay disciplinas que valen más y hay disciplinas que valen menos. Por lo tanto, la dificultad que se plantea desde la construcción interdisciplinaria no solamente tiene que ver con la diversidad de los marcos epistémicos constitutivos de cada disciplina científica, sino por el poder político y social que cada disciplina tiene desde el momento de su nacimiento. Ergo, es muy poco probable o es muy dificultoso que una disciplina ceda parte de su método o la totalidad de su método a otra disciplina para la construcción interdisciplinaria. La interdisciplina, desde el edificio teórico, es coherente, es sólida, pero a nivel práctico, a nivel de la actividad o de la cogitación de la praxis, es bastante difícil llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones son modernas. El concepto institucional de la modificación de la conducta de los individuos a partir de una normatividad que nos preexiste y que va a ser posterior a nosotros, este control conductual que se crea en el concepto de institución de la modernidad clásica nos es heredado hasta hoy. Por lo tanto, el concepto de interdisciplina es muy viable desde el punto de vista del edificio teórico, pero desde la práctica es bastante difícil de llevarlo, de concretarlo, digamos. Y tenemos una tercera figura epistémica que tiene que ver, que surge desde la física cuántica y que tiene que ver con el concepto de transdisciplina. Para que nosotros podamos pensar en la transdisciplina en educación, que es el objeto de estudio que a nosotros nos está interesando, está relacionado con entender la realidad como un sistema complejo, los diferentes niveles de realidad que nosotros necesitamos hoy en pleno siglo XXI para poder analizar cualquier objeto y volver a introducir en el lenguaje de la ciencia el tercero excluido que Aristóteles excluyó en el siglo V a.C. por no poder controlarlo. Este es el concepto de transdisciplina, diferentes niveles de realidad, un sistema complejo y el tercero incluido. ¿En qué condiciones nosotros estamos desde la educación hoy? Desde una fuerte y heredada disciplinarización del saber, en una institución educativa moderna, en un contexto del siglo XXI, en sujetos, infancias y adolescencias y juventudes que no son del siglo XVII, ¿cómo podemos pensar una educación que dé cuenta
de la problemática del siglo XXI y que esté a la altura de poder leer los signos de los tiempos. Cuando nosotros estamos hablando de poder leer los signos de los tiempos, tenemos que ubicarnos desde un lugar sociológico para poder analizar las diferentes dimensiones de la realidad, de la sociedad y de los intercambios intersubjetivos que en ella se dan. Tenemos que poder analizar desde la multidimensionalidad del concepto de cultura y de las diferencias culturales y de la interculturalidad, hoy producto de las diferentes migraciones de la periferia al centro, del norte y del sur, de la construcción del concepto de epistemología o de pensamiento del sur. Cómo poder pensar esta educación en una sociedad que comunicativamente está pensada o que se viene desarrollando en red, pero que nosotros en educación seguimos transmitiendo un conocimiento fragmentado. Esta es la realidad en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Esta es nuestra sociedad de hoy, en donde se sigue enseñando, como dice Byung-Chul Han. Byung-Chul Han no lo plantea en términos de enseñanza. Él lo que sostiene es que como esta sociedad del siglo XXI sigue aceptando, sigue dando likes, sigue exaltando la mismidad. Byung-Chul Han habla del infierno de lo mismo. ¿Cómo podemos seguir enseñando el infierno? Yo pregunto, ¿no? Reflexiono, pongo en voz alta mis pensamientos. ¿Cómo podemos seguir enseñando el infierno de lo mismo en una sociedad donde se plantea o se exalta la diversidad, la interculturalidad, pero que en las escuelas, como decía Comenio en el siglo XVII, seguimos enseñando una física o una anatomía sin disecciones? Entonces la invitación es a pensar nuestra formación docente, la invitación es a pensar nuestra relación con el conocimiento, la invitación es a pensar cómo podemos pensar una educación a largo plazo, este concepto de largo plazo que plantea Richard Sennett, en una sociedad que está imposibilitada en pensar en el largo plazo, en pensar en un nosotros, porque la característica posmoderna es la de la individualización. ¿Cómo pensar o cómo enseñar, religar conocimientos en una sociedad que necesita un conocimiento en red y que el conocimiento en red se construye como un tejido entramado, como un complexus, pero que nosotros, en todo el sistema educativo, incluido lamentablemente la universidad, seguimos pensando fragmentariamente? ¿Qué es religar? ¿Y qué es religar conocimientos? Bueno, religar implica unir, revisar, repensar, reformar, desde la alteridad y desde la riqueza epistémica. Pensemos en una red de pescadores. ¿Cómo está construida una red de pescadores? Por diferentes tramas, por diferentes nudos, está construida horizontalmente, tiene que tener lazos fuertes, tiene que ser flexible. Tiene que posibilitar traspasar o retener. ¿Desde qué lugar nosotros nos ubicamos en la relación con el conocimiento? ¿Cómo religamos? ¿Cómo enseñamos a religar? La religación tiene que ver con un proceso metacognitivo, hoy ausente en la enseñanza de nuestras escuelas. ¿Qué son los procesos metacognitivos? Los procesos metacognitivos es darnos cuenta de cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento y poder enseñarlo. Estos procesos metacognitivos que tienen que ver con la pregunta, la argumentación, la discusión, el escrutinio crítico, la revisión, la deconstrucción. Todo esto son elementos, categorías, procesos metacognitivos que nosotros tenemos que tener en cuenta y enseñarlos para poder religar los conocimientos. Y que la religación del conocimiento está dado a partir de
entender nuestra relación con el conocimiento desde la complejidad, entender nuestra relación con el conocimiento desde la dialogicidad y entender nuestra relación con el conocimiento desde la construcción con la otredad. Y si nosotros pensamos que la función hoy de la educación tiene que ser religar con los conocimientos o religar los conocimientos, la pregunta que sigue es: ¿para qué estamos educando hoy? Educamos para personalizar, educamos en la complejidad y deberíamos educar para concientizar, para construir un pensamiento crítico. Sin olvidar que nosotros somos sujetos, los que nos educamos, sin olvidar nuestra responsabilidad de educar, vinculada al humanismo, y sin desconocer que también tenemos que enseñar para poder leer los signos de los tiempos. Así que la categoría central no solamente es la educación, sino que es la educación como proceso reflexivo en un tiempo que constantemente es la dimensión de análisis que nosotros tenemos que ver, pensar y reflexionar para poder pensar una educación singular, situada, contextuada y que lea los signos de los tiempos. Muchas gracias a todos por su atenta escucha. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por su muy interesante disertación e intervención. Seguimos con esta fase de cierre para la segunda jornada de diálogos educativos, la educación en sus múltiples dimensiones. Bueno, pues a toda nuestra audiencia que nos ha estado acompañando, les agradezco su perseverancia. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar las 3 disertaciones, las cuales, desde mi punto de vista, atraviesan de manera transversal, rizomática, no solamente el tema de la educación, sino el contexto social, también las presiones políticas y no olvidemos la parte local y global que nos inunda. Bueno, a manera de cierre voy a hacer una serie de reflexiones que nos van a invitar a nuevos derroteros y nuevos caminos en relación a las 3 disertaciones que se han presentado, las cuales tienen todos mi gran aprecio y mi gran reconocimiento. Primero que nada debemos partir del hecho de que estamos en el marco de las teorías de la complejidad, las cuales nacieron desde la física cuántica, como ya se nos ha mencionado, donde se descubrieron que existen diversos niveles de la realidad y que las metodologías simplificadoras, parcializadoras, disyuntivas y altamente disciplinantes que nosotros nos hemos formado en las universidades ya no son suficientes para alcanzar a responder o tratar de explicar una buena parte del desarrollo teórico de los fenómenos físicos, pero también de los fenómenos sociales, y se ve la necesidad de empezar con esos entramados, esos vínculos de redes que ya se nos habían hablado, para comenzar a hablar, para comenzar a vislumbrar cuáles van a ser los derroteros para nuestra nueva investigación o los nuevos horizontes para leer estos nuevos contextos del tiempo, los signos del tiempo. Bueno, en ese sentido no podemos dejar de olvidar que, voy a hacer un retroceso, en el siglo XVI, pues se forma, siglo XV, siglo XVI, se forma la idea de la nación, la idea del ciudadano a partir de la Revolución Francesa, donde aparecen 3 ejes fundamentales que nos rigen hasta nuestros días. Primero, la libertad de cátedra o la libertad de educación. Segundo, la libertad de credo. Y tercero, la libertad de opinión. Pero no nada más es el acto de tener libertad de cátedra, se me ocurre lo que yo quiera enseñar, la libertad de credo de que puedo pasar por encima de otras creencias pensando que la mía es superior a las otras, pero sobre todo la parte de la libertad de opinión nos
nos invita a volvernos responsables frente a los comentarios, las opiniones que nosotros vamos generando y vamos formulando. De ese punto nace el principio de la educación, la libertad de cátedra vinculada con la educación, donde, como ya se nos ha enfatizado, estamos frente a un fenómeno altamente segmentador, disciplinante y jerarquizado, donde se funda toda una tradición que predomina a las ciencias que recurren a metodologías cuantitativas, numéricas, frente a las que no lo tienen. Y de ahí empezamos todavía una tercera división hacia considerar que las ciencias no solamente son las ciencias sociales, que buscan acogerse a estas técnicas cuantitativas, a estas técnicas matematizables, pero luego viene otro sector que son las artes y las partes humanas. Aquí se vuelve una falacia, porque ¿qué ciencia sin importar su herramienta metodológica, su herramienta de análisis, no es desarrollada por seres humanos? Todas las ciencias son altamente humanizables. Todas las ciencias tienen un impacto del ser humano. Entonces, en ese tenor de ideas aparece lo que es este escenario, se le llama las dos culturas, que tanto nos lo han mencionado Verónica, Virginia, Olvig en sus disertaciones. El impacto de estas dos culturas, donde todo el tiempo se tiene que estar hablando que la educación está jugando entre dos ejes. Entre el eje de los académicos, de los académicos, de los intelectuales, pero también del eje de los políticos. No es gratuito que Max Weber escribe El político y el científico, que es un documento transversal a estas tres conferencias que hemos disertado. ¿Y a razón de qué? De que resulta de que los grupos de intelectuales, desde la óptica de Vero, están altamente vinculados no solamente con las academias, sino con las relaciones de poder, donde se tiene que cambiar, se tiene que ver una nueva perspectiva que nos permita invitarnos al debate hacia la ciencia abierta, que nos invite a los científicos, a los académicos, a los estudiosos, a los investigadores, tratar de buscar los medios para empezar a hablar de esta ciencia abierta, de este nuevo movimiento que nos habla de romper las fronteras epistémicas, pero no solamente epistémicas, sino cognitivas, y que la ciencia pueda ser partícipe de todos los saberes, pero al mismo tiempo pueda ser accesible a todas las personas. En detalle sumamente utópico, porque ya lo decía y ya lo identificaba Wallenstein cuando él sugería el acercarse al mercado de las ideas, cuando nos damos cuenta que no cualquiera tiene la posibilidad de presentar sus ideas en ese mercado, que se tiene que formar parte, ahí lo diría Pierre Bourdieu, que se tiene que formar parte de estas mafias académicas, de estas mafias intelectuales, de estos grupos donde predomina muchas veces el nombre y el apellido para poder ser escuchado. Antes, al contrario, la invitación que nos hacen estas tres investigadoras, grandes amigas, es busquemos a dar el primer paso para cambiar esta forma de jerarquización de la ciencia, donde todos podamos tener parte en el debate de la mesa, como lo decía Stephen Hawking en alguna de sus obras. Lo importante y lo interesante de esta ciencia abierta, que nos la presenta, que la introduce Verónica en su conferencia, más aparte ahorita comento otro detalle, es de que nos remite a investigadores humanistas, a desarrollos de investigaciones con un sesgo humanista y tecnológico, donde todos tengamos no solamente el acceso abierto para su uso, para su empleo, sino que también seamos partícipes de esa descentralización del conocimiento, de ese descolonialismo y de esa desgeopolítica. Entonces, traducido a un lenguaje un poco más sencillo, es que América Latina se arriesgue y que seamos capaces, y también los países que fuimos colonialistas o colonizados en algún momento, nos arriesguemos y seamos capaces de crear nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías, nuestras propias teorías. ¿Qué nos falta para lograr eso? ¿Acaso no formamos de las mismas intensidades y con los mismos rigores científicos que están formados en el primer mundo?
pues entonces a partir de esta idea de la ciencia abierta, poder acercar esos conocimientos a todos nuestros sectores, tanto académicos, investigadores, universitarios, pero también acercarnos mediante este diálogo de saberes a los saberes tradicionales que nos inviten a abrir nuevas fronteras, volver los límites disciplinares en fronteras epistémicas, como ya se ha comentado. Asimismo, Verónica no desaprovecha la oportunidad para hablarnos sobre un concepto de nueva creación que son las redes multireferenciales de la educación, donde vemos ese entramado pospandemia, cómo las fronteras físicas dejan de ser tales mediante el uso de las redes, por eso que nos estamos comunicando en este momento, por eso que hemos convocado a investigadoras de lo que es Argentina, de Colombia, de México, en un escenario de la red que está en Ecuador. Entonces, esas fronteras de colonialistas, esas fronteras geopolíticas quedan borradas y podemos comenzar un intercambio serio, profundo e interesante entre los diversos investigadores e investigadoras que acogen estos temas. Por lo tanto, la educación no es ajena a esta relación de poder, a esta relación de debate, y tampoco es ajena a esta intencionalidad de participar en ese debate. En ese tenor de ideas aparece el trabajo de Olvik desde Colombia, quienes nos recuerda el papel de la interculturalidad, donde los niveles de relación entre grupos culturales pasamos de lo multicultural por lo pluricultural, donde estamos viendo relaciones altamente jerárquicas, parcializadoras, segmentarias entre el uno y el otro. ¿Quién es ese que me identifica que es diferente a mí porque yo soy así? Nos habla de la búsqueda de una pedagogía intercultural que sea transversalizadora, donde el investigador, donde el docente jugará un papel predominante en su práctica mediante esta pedagogía, donde buscará congregar aspectos de la política, de la cosmovisión de los grupos culturales a los que atiende, de la historia compartida, de la economía y de la sociedad en un solo discurso integrador, donde los estudiantes sean capaces de ver múltiples niveles de la realidad, múltiples formas de ver a sus propios vecinos geográficos, donde ciertamente la cuestión identitaria no se va a resolver, no se va a acabar. Precisamente ese es uno de los detalles que desde la óptica de la antropología nos hace ser diferentes unos a otros, pero sí nos permite tender puentes para comprender e intercambiar saberes y conocimientos. De ahí que nuevamente se vuelve a apostar hacia la ciencia abierta en este nuevo tenor, donde aparece el principio de la educabilidad, la enseñanza, la pedagogía y el contexto, siendo elementos fundamentales en países sobre todo colonialistas, que tienen una historia compartida de colonialización. Entonces, por lo tanto, se hace una relación metafórica donde una parte nos representa al todo, donde un salón de clases no tenemos a 20, a 30, a 50 infantes, 50 estudiantes, 50 investigadores, sino tenemos a 50 individuos que cada uno carga su propia historia, que pueden ser historias compartidas mediante la historia nacional, sin contar la historia personal, mediante la historia nacional, la historia cultural, pero que a su vez tenemos un objetivo en común: construir la imagen nación, pero también construir al ciudadano mundo. Finalmente, Virginia nos hace una muy fuerte invitación que recupera esta idea que nace en la Revolución Francesa sobre la libertad de opinión y la libertad de pensar, donde nos enfatiza y nos inunda con la cuestión de la religación de los saberes a partir de los diálogos de saberes, concepto que lo trabaja fuertemente Carlos Delgado y Sotolongo, donde los diálogos, donde vamos a encontrarnos en un diálogo horizontal entre conocimientos corroborados con saberes tradicionales, donde volvemos a revisar los errores de la ciencia, lo que se calificó como erróneo desde los saberes, para ver cuáles van a ser los nuevos horizontes, los nuevos derroteros, los nuevos senderos que nos van a llevar a nuevos, a volver a las fronteras disciplinares, nuestros bordes disciplinares en fronteras epistémicas.
ya nos enfatizaba, ya nos hablaba sobre los debates, sobre la utopía por la interdisciplina. El detalle que nosotros tenemos que tomar muy en serio, muy en fuerte, es de que a partir de este debate de las dos culturas, donde se tiene que reformular la metodología para la investigación, considera los múltiples niveles de la relación social, los múltiples niveles de el desarrollo de la ciencia, es que se requerirán de grupos impares de investigadores, repito, de investigadores, a razón de que como en la parte occidental estamos muy acostumbrados a esta cuestión de la democracia, si es que tenemos números pares y de repente hacemos una votación, podemos quedar 50-50 y por lo tanto ni se trabaja, ni se hace nada, ni llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, al tener grupos impares de investigación y al generar algún ejercicio democrático de votación, pues habrá una mayoría más uno que nos pueda determinar cierta ruta, cierto camino. No obstante, volvemos con el ejercicio de la capacidad de agencia de los individuos, que están fuertemente permeados, como ya lo había mencionado, fuertemente permeados en la parte disciplinar, en la parte de la investigación, donde las buenas intenciones que nos lleven a hacer un ejercicio interdisciplinario nos terminen llevando a ejercicios multidisciplinares o polidisciplinares. Por lo tanto, constantemente vamos a tener que estar revisando, autocriticándonos, poniendo al debate entre los especialistas que participan, pero también frente a otros indagadores que nos permitan ver si vamos por la ruta correcta, a saber que no existen rutas, a saber que no existen caminos. Por lo tanto, esta invitación fuertemente que nos hace a pensar, a hacernos responsables de nuestro pensamiento, también nos lleva no solamente a que ese pensamiento se manifieste en una singularidad situada en un contexto de signos, sino que la podamos manifestar desde la formación de los formadores y la formación de nuestros estudiantes y de nuestros pupilos. De ahí el papel de la educación, y de ahí la importancia de la educación de la libertad de cátedra, no como un eje donde se me puede ocurrir enseñar lo que se me plazca, sino como el eje de que es a partir de los planes de estudio que ya están corroborados, que han cumplido su función y su pedagogía, nosotros podemos incluir nuevas lecturas, nuevos conceptos, nuevos ejemplos que nos lleven a lo que decía Olvig, actualizar al docente frente a los resultados de un contexto contemporáneo donde las redes sociales nos están inundando y donde en 5 segundos un docente puede estar evidenciando de que no sabe de lo que está hablando. ¿Cuál es el problema de decir no lo conozco pero lo investigamos? El detalle es de que como venimos de una tradición donde el poder que se le encubre al docente es la última palabra, y que era un discurso apropiado del siglo XIX, principios del siglo XX, ahora ese discurso ya no puede ser tan fácilmente sostenido cuando tenemos a estudiantes, alumnos, investigadores que sacan el celular y aunque nos citen información errónea, nos cuestionan y muchas veces nos pueden poner en jaque mate frente a la situación docente o a nuestra práctica profesional. Por lo tanto, la invitación a pensar, a hacerse responsables de su propio pensamiento, a tener el derecho de nuestra propia opinión y sobre todo como a rescatar aquel principio de la complejidad que nos invita a la libertad, que no es un sinónimo de libertinaje, pero a hacernos responsables de esa libertad que encubre pensamiento, credo y formación académica, o educación y libertad de cátedra. De ahí que me gustaría cerrar con la frase que dice el premio Nobel Ilya Prigogine: caminaremos por sendas donde no existen mapas, rutas, ni veredas o atajos. Caminaremos hacia lo incierto. Nuestras 3 investigadoras nos presentan una utopía. Ciertamente es un deseo muy utópico en muchos de los senderos, muchos de los discursos, pero las utopías se pueden volver realidad siempre y cuando haya quienes se quieran sumar en ellas. La invitación es a que descolonicemos nuestro conocimiento, abramos esta ciencia abierta, busquemos la libertad del pensamiento, pero también la responsabilidad por el mismo.
y todos nosotros lo podemos lograr a partir de nuestro propio inicio para después contagiar al resto. Celebro que nuestras 3 investigadoras nos han convocado a caminar por sendas donde otros no se han atrevido a caminar, por donde otros no se han atrevido a cruzar, a abrir brecha, a abrir vereda, y a pesar de que sea una utopía se puede volver un sueño que puede volverse a la vez una realidad, como ya lo hemos visto en la historia de la humanidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Doy por concluido este segundo ejercicio reflexivo de nuestra segunda jornada de diálogos educativos, la educación en sus múltiples dimensiones. Le agradezco a la doctora Verónica Nava desde México, a la doctora Olvik Lucía Tavares desde Colombia y la doctora Virginia Gonfiantini desde Argentina. Y pues sobre todo también les agradezco a todos ustedes por su muy amable atención y escucha. Quedamos pendientes para nuestra próxima transmisión en una tercera y pronta jornada. Hasta luego.